sí se ve bien. Sí, sí. Si quieres. Claro. O bueno, da igual. Se ve toda la imagen. Sí. Está quedando muy... dándole notas a la cafetera. Se ve bien que tengo de la cámara. Se usa la... Como se saca así directamente. Claro. Se saca Necesitas ayuda. al revés. Al revés. No, ese es el... ¿Te ayudo? Pero, Ah, no, te vas a romper la caja. eso. Bueno, aquí os voy a enseñar la cafetera superautomática Expresso. Trae una cuchara, un recipiente para poder echar el café molido. Acércalo tú mejor. Trae también un manual de instrucciones en muchos idiomas. En español, por supuesto, que es el idioma que me interesa. Viene muy bien explicado. Vienen todos los pasos que tienes que seguir y tal. En fin, viene muy bien explicado. Ese es el panel principal. Viene muy completa esta cafetera superautomática. Puede preparar un café corto, un café largo, dos cafés cortos, dos cafés largos, ¿no? Tiene un buen sistema de limpieza.
tiene para espumar la leche. Después de haberla probado un tiempo, tengo que decir que la verdad es que estoy muy contento con ella. Tiene para café en grano y también para echarte café molido. Yo principalmente el café lo utilizo en grano y cuando quiero un descafeinado, pues utilizo el café molido. Tenemos aquí una bandeja extraíble que tiene eso que estoy agarrando con la mano derecha, eso es un depósito para los pozos del café. Y aquí, pues bueno, la bandeja donde caen las gotas y el líquido, ¿no? Que cae cuando limpia los conductos, en fin, la bandeja de recoge gotas. La verdad es que viene muy bien embalada, es bonita. Los plásticos se ven de calidad y resistentes. Se le ve una cafetera duradera. A ver lo que me dura, pero de momento estoy muy contento. La cogí a un precio de 280 euros y la verdad que por 280 euros me parece un buen precio. La he visto también a 300 y pico de euros y bueno, también sería un buen precio comparándola con otras. Es bastante buen precio, pero bueno, muchas veces tiene ofertas y la verdad es que merece la pena comprarla por 200 y pico de euros. Por debajo de los 300 euros se puede encontrar en España. Ese plástico rojo que vemos ahí debajo de la bandeja, pues eso es un testigo, ¿no? Cuando sube el nivel del agua, el plástico rojo se eleva y se deja ver por la bandeja recoge gotas. Entonces, bueno, sobresale y bueno, indicaría que el depósito está lleno y hay que tirar el agua, claro, para que no rebose. Aquí en la parte superior tenemos para echar el café molido y el café en grano. Tenemos ahí en la parte plana, como con unos puntitos ahí que resaltan esa zona. No es calientataza, esa zona no es calientataza, es simplemente para dejar las tazas. Por si quieres dejar tazas, pues la puedes dejar ahí, pero no es calientataza. Ahí tenemos el depósito de café molido. Es muy importante saber que solo se puede echar una cuchara por servicio. O sea, solo le puedes echar un cucharón de eso para preparar un café o descafeinado con café molido. Y el resto que vemos ahí es el depósito de café en grano. Y aquí tenemos la ruleta. Ahí tenemos los niveles de molienda para más fino o más grueso y al principio recomienda que lo dejemos en la posición que está,
la posición que trae el fabricante, que es una posición media. Ya después de algunos servicios, pues te dice que sí, que ya regules a tu gusto, pero primero los primeros cafés que lo dejes en la posición que el fabricante indica. Aquí tenemos el depósito del agua a la derecha, que se extrae de una manera cómoda hacia adelante. Tiene un máximo, que es básicamente hasta arriba. Y ahí tenemos la tapadera donde se encuentra el grupo de infusión, que es eso que señalo ahí. El grupo de infusión, que es extraíble para limpiarlo. Tiene dos botones o dos pestañas. Aquí tenemos el depósito del agua, que bueno, trae una tapa, trae una tapita, y aparte con la tapa puesta pues se puede llenar también. Ahí estaría el máximo, que es pues prácticamente hasta arriba. Trae ahí también una marca a la que debes de llenar cuando se realiza la limpieza descalcificadora, que se realiza poniendo un líquido que compras y llenándolo hasta ahí de agua. Y entonces haría la limpieza cuando la máquina te lo pide, la limpieza descalcificadora. Ahí tenemos el grupo de infusión, el grupo infusor que se llama, que es esta máquina que hay aquí, que se extrae agarrándolo, apretando de esos dos botones rojos, de esas dos pestañas rojas. Y se puede colocar bien, o sea, simplemente colocando en la posición que estaba y apretando hacia adentro hasta que haga clic. Eso pues se extraería para limpiarlo cada cierto tiempo. Te dice el fabricante que una vez al mes debes de retirarlo, sumergirlo en agua y ponerlo bajo el chorro del agua. Entonces se limpiaría y luego lo vuelves a poner y ya está, ¿no? Aquí tenemos las opciones, eso es encendido y apagado, el botón de encendido y apagado, una taza, aquí un café corto, dos cafés cortos. Ahí tenemos el selector de café en grano, café molido. Ahí en esa posición lo tendríamos en café molido. Ahí haría el café molido. Y aquí sería el café en grano, desde el mínimo hasta el máximo, regulando la intensidad a la que te gusta el café. Máximo hasta el mínimo. Yo lo pongo a la mitad más o menos, pero bueno. Ahí tendríamos el botón del espumador de leche, el vapor. Una taza larga, dos tazas largas. Ese es el botón de limpieza de los conductos o el sistema de descalcificación cuando te lo pide. Esto es por donde echa el café, que tiene diferentes posiciones para poner una taza corta o larga. Y aquí tendríamos el espumador de leche, que se mueve hacia los lados. Tiene ese plástico que se extrae y para poder limpiarlo bien. Ahí tendríamos la palanca o el botón, como queráis llamarle, para el espumador. Y aquí tenemos la bandeja. La bandeja extraíble, ahí se quedarían los pozos del café, que hay que limpiarlo cuando te lo pide la máquina. Ahí se quedarían como unos discos de café, del café prensado. La bandeja. Y el plástico rojo ese que se elevaría cuando está ya lleno de agua y puede rebosar. Entonces, pues sería el testigo de que hay que retirar el agua de la bandeja. Este pequeño depósito que vemos aquí es un depósito pequeño de agua para la condensación que se genera en el espumador de leche. Pues ahí, digamos, caerían las gotillas
de la condensación. Entonces ahí recoge la condensación. Bien, ahora hay que poner en marcha la cafetera. Para la primera puesta en marcha te dice que tienes que llenar el depósito de agua hasta arriba. Entonces llenaríamos ese depósito de agua y lo insertamos en su lugar para... Se coloca fácil, lo que pasa que la primera vez, pues bueno, uno va con cuidado y claro, al estar lleno de agua, pues pesa un poquito más y para no forzar la máquina, ¿no? Entonces, bueno, aquí te dice que pongamos un recipiente en esa zona, lo enchufemos y entonces parpadearía el botón del vapor. El vapor, ahí digamos que parpadearía. Ahora te dice que giremos la pestaña esa hacia la izquierda hasta que eche el agua. Ahora parpadea la temperatura, el botón de la temperatura que es está al lado del, bueno, el botón de la temperatura. Cuando ya deje de parpadear, entonces ya volvemos a la posición de cerrado, ¿vale? Ahora ya seguidamente estaría preparado para echar café, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que te dice que los primeros cafés son para desecharlos, no los primeros 4 o 5 cafés serían para desecharlos, ¿vale? Entonces echaríamos café en grano. Ahí solamente se puede echar café en grano, donde vais a ver ahora. Yo he escogido este de Marsilla, que me gusta Marsilla, y bueno, quiero probarlo a ver qué tal. Está bien, Marsilla es un buen café, pero bueno, le puedes echar el que tú quieras. El café en grano iría en toda esa zona de arriba, que hace como un embudo, lo dirige hacia, digamos, el centro, y ahí lo llenaríamos de grano o hasta que nosotros quisiéramos. Yo no lo suelo llenar hasta arriba para perder la menor frescura posible, pero lo puedes llenar hasta arriba. O sea, puedes llenarlo todo eso de café en grano. Vale. Ahora cometí un error y es que eché ahí donde voy a echar ahora el café molido, eché demasiado café molido. Según el fabricante hay que echar solamente un casito por servicio. Yo escogí este Marsilla, que también fue un error porque pone cafetera tradicional, y hay que buscar el que ponga cafetera expreso, ¿vale? Intenta buscar el que tenga cafetera, el que ponga cafetera expreso, porque la verdad que este es cafetera tradicional y pues no sabe igual. Entonces ahí según el fabricante te dice que tienes que echar un cacito. Yo no me lo leí bien al principio y cometí el error de llenar el depósito ese de café molido. Luego me saltó un problema y no funcionaba. Y resulta que era porque había llenado de café molido. Entonces, claro, ahí le damos a encender y parpadea el indicador de la temperatura, ¿vale? Mientras parpadea se está calentando. Se está calentando
Cuando termina de calentarse, cuando tú enciendes la cafetera, se calienta y cuando termina de calentarse, la máquina hace una limpieza, una pequeña limpieza de los conductos y tira un poco de agua. O sea, lo primero que tira es un chorro de agua para luego preparar el café. De esa manera limpia los conductos y el café que te echa, pues un café limpio. Aquí, pues bueno, tampoco tarda mucho tiempo. ¿Vale? Ahí es lo que os hablaba antes. Me salta esas alertas. ¿Qué pasa? Estas alertas fueron, no quise borrar el vídeo en esto y quise enseñarlo porque quizás le pueda pasar a alguien también. Le eché demasiado café molido. Entonces, claro, y encima con la máquina apagada, el fabricante te dice que solo puedes echar un casito de café molido por servicio. Si echas más, la máquina se puede romper porque se cuela por ahí todos los conductos el café molido. Aquí ya he solucionado el problema y pues nada, ya le di a encender la máquina para preparar los primeros cafés. Aquí se está calentando la máquina. Cuando termina de calentarse, ahí está preparado. Simplemente seleccionaríamos la opción que queramos. Eso sería un café corto. Vamos a echar un café corto. Tengo que decir que el café corto son 40 mililitros. Mientras que el café largo sería 120 mililitros. 2 cafés cortos serían 2 por 40 mililitros, o sea, 80 mililitros. Y el 2 cafés largos sería 2 por 120 mililitros, o sea, 240 mililitros, ¿vale? Un café corto, 40 mililitros. 2 cafés cortos, 80 mililitros. Un café largo, 120 mililitros. 2 cafés largos, 240 mililitros. Entonces aquí, pues bueno, estoy probando la máquina y bueno, echando unos cuantos cafés para ponerla en marcha y poder disfrutar del primer café. Volviendo a lo del café molido, bueno, tuve ese problema, ¿no? En vez de echar un casito inmediatamente antes de hacer el café molido, en vez de eso eché un montón de casos. Y encima con la máquina apagada. El fabricante te dice que el café molido tienes que echarlo con la máquina encendida. O sea, tienes que encender la máquina y echar únicamente un cacito de café molido. Y prepararlo. Si quieres otro café, pues otra vez vuelve a echar otro casito y otro café. Entonces, a mí lo que me pasó fue que eché muchos cacitos y la máquina pues no funcionaba. Detectaba ese problema como si tuviera los pozos del café llenos y tuviera que retirarlo. Además de echar mucha cantidad, lo hice con la máquina apagada, con lo cual hice todo lo que no se podía hacer. ¿Qué pasa? Que yo digo, espérate que me he cargado la máquina. Acabo de comprarla y me la he cargado. Afortunadamente, miré por dentro de la máquina, que la verdad es que viene muy bien para... La máquina viene muy bien porque para limpiarla, porque extraes la bandeja recolectora de los pozos del café
Y por ahí dentro la verdad es que perfectamente podemos meter la mano. Entonces yo lo que hice fue retirar la bandeja recolectora del café y bueno, estaba todo lleno de café en polvo y tal. Entonces lo que hice fue con un cepillito limpiar, retirar todo el café en polvo, todo el café molido que había para que no se mezclara con ningún mecanismo ni nada que estropeara la cafetera. Entonces lo retiré todo, todo el café molido que había por ahí dentro. El depósito del agua también lo retiré y retiré el grupo infusor que se llama. Entonces retiré eso, limpié todo de café molido y la verdad es que se quedó bien. Se quedó bien, así que volví a poner el grupo infusor en su lugar, el depósito de agua, la bandeja, todo después de haberlo limpiado y la verdad es que no me dio ningún problema, pero tenéis que tener en cuenta eso con el café molido, ¿vale? Te lo pone claramente, lo que pasa que bueno, uno pues no se lee las instrucciones al principio totalmente y claro, y pasan estos problemas, ¿no? Yo la verdad empecé a leer por el principio y tal y bueno, pues no tuve en cuenta todo antes de ponerla en marcha. Fui demasiado deprisa. No me paré a mirarlo todo correctamente. Esto sería un café. La verdad es que echa muy buen café. Es verdad que al principio, pues claro, le di a echar varios cafés y le di caña. Los primeros cafés lo eché todos a la vez y la verdad es que, bueno, ahora podemos ver que como que parecía que no tiraba el café como debiera. Como que goteaba, como podéis ver ahora. Pero bueno, la verdad es que fue algo solamente del principio porque la máquina se está iniciando, digamos. Pero después la verdad que echa muy buenos cafés y muy bien, la verdad. Eso es un vaso normal el vaso que tenéis a la derecha, ese es un vaso un poquito más pequeño. No llega a ser 250 mililitros. Bueno, quizás sería 250 mililitros, pero hasta rebosar. Y este que tenéis en medio, que es donde está echando el café, que está goteando, como os comentaba hace un momento, ese tiene, pues es un vaso normal para echar 250 mililitros o tiene un poquito más de capacidad, pero bueno, los vasos no se llenan hasta arriba. Entonces ahora el café parece como que gotea, pero eso solo lo hizo ahí, en ese momento. Solo lo hizo al principio. Luego ya los siguientes días que estoy echando café, me echo los cafés, no lo tira así, lo tira normal, como el primer café que visteis. Echa el chorrillo normal y muy bien, la verdad. No gotea de esa manera. Se ve que, claro, al principio, pues bueno, la máquina todavía no está del todo, no tiene un funcionamiento óptimo hasta que no echas varios cafés. El tema del grano tiene selector para el grano más fino, más grueso. Y es verdad que si lo pones muy fino, muy fino, muy fino, al máximo, ahí sí que en un momento dado llega un momento que a veces cuando llevas varios cafés puede ser que le cueste un poquito más. Pero bueno,
Yo no lo tengo totalmente al máximo, le tengo un poquitín menos del máximo y va bien, pero bueno, se podría poner al máximo sin problema. Al principio, ya te digo, el fabricante te dice que los primeros cafés los hagas con el grano medio. Ahora pulsamos ahí en el botón del vapor del agua para espumar la leche y se va calentando. Parpadea el indicador de la temperatura. La primera vez que lo hice, como te dice que limpies con agua caliente esa zona, pues lo que hice fue llenar la taza que veis gris a la izquierda de agua y primero digamos que lo hice como prueba y también para que se limpiara con el agua. O sea, ahí al mismo tiempo que estoy probando, digamos, que salpica mucho porque es agua y bueno, estoy probándolo, a ver, todavía no le tengo la técnica. Y al mismo tiempo, pues bueno, se limpia también un poquito con el agua ese hirviendo. La verdad que el espumador de la leche funciona muy bien. Pues ya tendríamos la máquina lista. Vale, vamos a hacer un breve repaso y decir algunas cosas que se han quedado en el tintero, como por ejemplo la temperatura, ¿no? La temperatura a la que sale el café se puede seleccionar entre 4 niveles, ¿vale? Para seleccionar los niveles de temperatura a lo que quiero que salga el café, con la máquina apagada pulsamos el botón este de un café corto, lo pulsamos unos segundos hasta que se encienda la pantalla. ¿Ves? Ya se han encendido los indicadores de la pantalla. Esto está en el nivel 4, ¿vale? Para seleccionar el nivel le vamos pulsando aquí, sería nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿vale? Esto yo tengo en el 4 porque me gusta que salga muy caliente, aunque a veces lo he puesto en el 3. Yo menos del 3 no me... Pero bueno, eso cada uno, pero yo menos del 3 no lo pondría, el 3 o el 4, ¿vale? Y cuando queremos que hemos seleccionado ya el nivel y queremos ya que se quede a ese nivel, pulsamos este. ¿Ves? Ahora mismo estaría en el nivel 4 de temperatura, ¿vale? Para empezar a hacer café, pues hay que encender la máquina. Pero cuando encendemos la máquina se calienta y echa un chorrito de café para limpiar, o sea, un chorrito de agua para limpiar los conductos que caería aquí. Lo que pasa que yo, pues la verdad, para no estar retirando la bandeja cada 2 por 3, pues le pongo una tacita o un vaso o algo. Le pongo una tacita, por ejemplo, esta, y la enciendo. Le doy a encender, ¿vale? Eso es que se está encendiendo, se calienta la máquina. Tarda pues unos segundos. Cuando la máquina está caliente, eso es normal que lo haga, siempre hace eso. Eso siempre lo hace al principio cuando está limpiando los conductos. Echa bastante agua, pero la verdad es que está bien porque así te limpia el conducto antes de preparar el café, ¿vale? Esto, pues mira, ya tendríamos los conductos limpios y se ponen estos luces en verde, ¿vale? Ya está preparado para preparar el café y la leche.
hemos escogido estos dos vasos para que lo podáis ver. Para la limpieza que os comenté antes, usé este cepillillo. Este cepillillo suele venir en los tintes de pelo de los supermercados para echarte el tinte de pelo y tal. Entonces, bueno, yo tengo esto y que sin usar y digo, oye, pues me puede servir para esto. Y de hecho, me sirvió maravillosamente bien. Así que este es el cepillo que utilicé para la limpieza por dentro. ¿Vale? Entonces vamos a preparar el café. Para preparar el descafeinado, pues habría que seleccionar con la máquina encendida este punto de la ruleta donde viene el casito con café, coger, abrir esta tapita, ¿vale? Coger un poco de café o descafeinado en polvo, como máximo un cacito de esto, y lo echaríamos aquí, ¿vale? Eso es para preparar y ya está, no se echa más, con la máquina encendida. Esto sería para preparar un descafeinado y seguidamente le daríamos o a un descafeinado corto o un descafeinado largo, no a dos. No se puede seleccionar dos cafés cortos o dos cafés largos, sino que sería o un café corto o un café largo, ¿vale? Le vamos a dar, por ejemplo, al café corto, descafeinado o café en polvo, según le echemos ahí, ¿vale? Le damos al corto. ¿Vale? Esto sería un descafeinado corto. Ahora vamos a hacer el café, el bueno, digamos, para lo que está preparado esta máquina, que sería en grano. ¿Vale? Aquí seleccionaríamos la intensidad y luego levantando esta tapa echaríamos aquí el café en grano, que yo, por darte una medida, algo aproximado, pues quizás cabría aquí medio kilo o menos. No creo que cargue, no, medio kilo no, esto es medio kilo, o sea que cabría aquí 250 gramos de café en grano, como mucho. No creo que quepa más, pero vamos, que dura para bastantes cafés. Y esto aquí es el nivel de molienda. Aquí elegiríamos el nivel de molienda. Tengo que decir que a un nivel medio de molienda echar los cafés muy bien. Si lo quieres más fino, pues lo pones la molienda más fina, ¿vale? Aquí sería para echar los granos de café. Que yo voy a echarle porque lo tengo ahora mismo. Se puede echar por aquí o por aquí. Bueno, yo lo tengo ahora mismo, lo tenía vacío, entonces en esta zona no se tiene que echar en polvo, siempre en grano, ¿vale? Entonces lo rellenaríamos de grano y ahora después de elegir la molienda, que normalmente eso no lo moveremos porque estará siempre a nuestro gusto, y la intensidad, ¿no? Yo suelo ponerlo a una intensidad media o un poco más de intensidad, lo que cada uno queramos. Este descafeinado no lo voy a desechar porque lo vamos a hacer esto un poco como prueba, ¿vale? Ahora estaría en modo café en grano, entonces seleccionamos uno corto, uno largo, dos cortos o dos largos. En este caso yo voy a seleccionar uno largo, ¿vale? Cuando yo le dé, la máquina muele el grano automáticamente, lo prensa y tal y echa el café. Entonces le vamos a dar aquí muele el grano. Ahí está la máquina
preparándose, lo está prensando y lo está preparando. Ahora, un pequeño golpe de agua para humedecer el café y entonces empezaría a echar café. Como podéis ver, me echa un chorro bastante bueno. Si le ponéis la molienda más fina, ¿qué va a pasar? Pues que este chorro le va a costar más trabajo. Contra más fina la molienda, más trabajo le va a costar salir el chorro. Pero si la ponéis la máxima molienda, la más fina, va a poder con ello. Lo que pasa es que es verdad que a ese pues le va a costar un poquito, sobre todo si le dais a los cafés largos, ¿no? Para la espuma de leche recomiendan leche semidesnatada o desnatada. A mí me vale con todas, pero bueno, se supone que semidesnatada o desnatada para que funcione mejor. Para preparar la espuma de leche, pulsamos este botón del espumador de leche y se pone a parpadear el indicador de la temperatura. Cuando la temperatura sea buena, se va a apagar y va a empezar a parpadear esto. Entonces estará listo, ya está listo, está apagado y está parpadeando esto. Ya está listo para espumar la leche. Introducimos esto aquí y le damos a la palanquita esta y empieza ya esto, espuma la leche bien. Esto es ir cogiéndole la técnica. Yo lo pongo así de lado, lo subo, lo bajo. En este caso lo estoy enseñando con este vaso para que veáis más o menos. Pero lo suyo es con un recipiente especial para esto, ¿vale? Esto empieza aquí a espumar la leche. La verdad que coge una temperatura, ahora mismo ya me estoy quemando un poco la mano. Y echa bastante espuma, o sea que la verdad es que está muy bien. Cerramos, ¿vale? Y esto ya, pues esto lo limpiaríamos con un trapo o lo que sea. A ver, echamos aquí la leche con la espuma, ¿vale? Ya esto es cuestión de la técnica que tenga cada uno. Yo voy aprendiendo con el tiempo, pero considero que espuma la leche bastante bien, ¿vale? Una vez que hayamos limpiado esto, pues ya está, ya esto, si ya no vamos a usar más esto, le damos aquí al botón, estaría listo. Cuando apagamos la máquina, hace otro ciclo de limpieza. Si queremos hacer ahora mismo un ciclo de limpieza, pues porque nos apetece o por cualquier cosa, o porque hemos cambiado de café en grano a café molido o yo qué sé, pues si le damos a este botón haría un ciclo de limpieza, pero no hace falta porque esto va a ser un ciclo de limpieza cuando lo apaguemos. Si nosotros lo apagamos ahora, por ejemplo, le damos a apagar, ¿vale? Antes de apagarse va a ser un ciclo de limpieza, va a tirar agua, normalmente lo hace, a ver si ahora me va a dejar por mentiroso. No, ¿ves? Este ciclo de limpieza, el que hace un ciclo de limpieza al iniciarse la cafetera y un ciclo de limpieza al finalizar. Entonces, la verdad es que la limpieza de esta cafetera es muy buena, ¿no? Ya estaría, la máquina ya estaría apagada, ¿no? Aquí es lo que os dije, esto es los pozos del café que darían aquí en este depósito. Vamos a ver si se ve bien. ¿Ves? Ahí está, son como unos discos de café, del café prensado. Pues bueno, ahí están los pozos del café. Cuando esto se llena, este indicador parpadea como que los pozos del café están llenos y simplemente pues
lo retiraríamos y ya hasta ahora pues no está lleno, pues ya se apaga la máquina. Hasta la próxima. Así que nada, creo que no me he dejado nada en el tintero, ninguna cuestión, y espero haberos ayudado y nada, hasta otro vídeo.